Bueno, entonces seguimos con el tema de hoy. ¿Me escuchan bien ustedes, no? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces adelante. Gracias. Eh, entonces, los temas de hoy eran referido fundamentalmente a genética humana. Podemos repasar algunas otras cosas, pero referido a genética humana y de alguna manera cómo puede ser ese tipo de herencia. Y decimos que hay tres formas de herencia. Sería la herencia monogénica, la herencia poligénica y las alteraciones, bueno, cuando son alteraciones, la herencia cromosómica. ¿Sí? Entonces tenemos una herencia monogénica, una herencia poligénica y una herencia cromosómica. Lo que hemos estado viendo es herencia monogénica. Nosotros hablábamos del grupo sanguíneo y decíamos que había un gen para ese carácter. Vimos algunos ejemplos en la clase teórica, por ejemplo, la fenilcetonuria es un trastorno que no se produce una enzima para degradar un aminoácido que es la fenilalanina. Este se acumula en el organismo y produce trastornos, retrasos en el desarrollo. Hubo hace un tiempo un caso en Rosario, hubo un juicio contra un laboratorio y contra un sanatorio, porque nació un niño, esto hace fue muchos años, pero bueno, los juicios demoran, eh, demoran tiempos, fallo el año pasado, anteaños. ¿Qué había pasado? Se le hace al niño una determinación, una de las determinaciones obligatorias es determinar si el niño tiene este trastorno genético. ¿Por qué? Porque se lo puede alimentar con leches especiales al principio, con alimentos especiales, esto es muy importante en los primeros años, que no tengan fenilalanina y entonces no se manifiesta el carácter. Fíjense, ahí está la importancia del medio ambiente. Es un ejemplo concreto. Bueno, en este caso hubo una confusión con el análisis, no sé si creo que lo habían derivado fuera del sanatorio y hubo una confusión al pasar el resultado, o sea que se determinó que era negativo, o sea que no tenía este trastorno, pero sí el niño lo tenía, bueno, lo alimentaron, no tuvieron esta precaución y cuando se dieron cuenta ya se habían producido trastornos. Bueno, eso es una herencia monogénica, es un gen ubicado en un cromosoma que puede tener varios alelos, 2, 3 o más, según el caso, y que bueno, a veces un alelo dominante o recesivo puede producir algún tipo de trastorno. El otro ejemplo es el albinismo o la enfermedad de Huntington, y así podemos encontrar el número importante de genes que determinan ciertas características casi en forma individual. ¿Qué quiere decir en forma individual? ¿Que ese solo gen tiene que ver? Bueno, no es tan así. Lo que pasa es que ese gen es muy determinante. Entonces, la presencia o ausencia del gen, que por ejemplo en este caso puede determinar la no manifestación patológica, por ejemplo en el albinismo. Y no es que no tiene los otros genes para fabricar los pigmentos necesarios, no, es que falta un gen que produce una proteína, por eso falta esa proteína, y en la cadena de reacciones necesarias para producir los pigmentos, esa cadena se corta casi de entrada, entonces no produce ningún pigmento. ¿Sí? Es un gen muy determinante. Por eso hablamos de enfermedades, cuando son enfermedades, o si no de características o rasgos monogénicos. En cuanto a la psicología, durante el siglo XX, finales del siglo XX,
luego de, digamos, de toda la explosión del estudio del ADN. Piensen ustedes que el ADN se descubre su estructura a principios de la década del 50, años 53, es la famosa publicación donde se describe la estructura del ADN. A partir de ahí se comienza una serie de estudios en torno al ADN que cada vez se van perfeccionando más, se van secuenciando, reconociendo genes, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un momento del desarrollo de estos conocimientos que se buscaron determinados genes asociados, por ejemplo, a la depresión, o por ejemplo, un gen asociado a el alcoholismo, a diferentes, o a las adicciones en general. Y bueno, han encontrado algunos genes que son relevantes aparentemente, pero los resultados son muy limitantes. ¿Por qué? Porque no hay un gen, y esto podríamos decir que era previsible, pensar que un gen va a determinar una característica como la depresión, o como que la persona sufra adicciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que los genes nada tienen que ver con esos hechos, y probablemente sí, podamos encontrar algún gen que predisponga, que genere condiciones para que determinado rasgo, como por ejemplo sufrir alcoholismo o sufrir depresión, pueda expresarse o manifestarse en determinadas condiciones, condiciones que deben generar toda una estructura psíquica y situaciones a lo mejor traumáticas que puedan generar el despliegue de estas características. Puede entonces que encontremos algunos genes, porque se estudia determinadas poblaciones que manifiestan cierto rasgo y se buscan genes que estén en esas poblaciones. Y han encontrado algunas cosas, pero en realidad es una búsqueda quizás que está simplificando demasiado el problema, de pensar que... A ver. Hola, Flor. Sí. ¿Cuál es tu apellido, Flor? ¿Qué has ingresado recién? ¿Me escuchás? Ah, perfecto. Como no figuraba, por eso más o menos controlo que sean los estudiantes del curso. Entonces, yo decía, buscar características gobernadas por un solo gen, más en comportamientos tan complejos como son las manifestaciones de orden psicológico, como en otros rasgos orgánicos también, es quizás una tarea que no otorgue demasiados resultados. A fines del siglo pasado, del siglo XX, cuando digo siglo pasado, estoy diciendo siglo XX, obviamente, comenzó todo un emprendimiento a nivel de estudios genéticos que se llamó el estudio del genoma humano. ¿Cuál fue la pretensión que lo hicieron? Secuenciar todo el ADN humano, tratando de buscar, por ejemplo, los genes. O sea, genes son sectores que se expresan, porque no todo el ADN que tenemos se expresa, no todo termina siendo un gen. O sea, incluso se han identificado muchos menos genes de los esperados. Bueno, hay algunas explicaciones para eso, pero ya sería meterse en una complejidad que no, digamos, de tipo molecular, o ahora acá que nos llevaría por otro lado. Pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba hace muchos años, todavía no se habían hecho estos estudios, incluso se hablaba de que el ser humano podía tener 100.000 genes. Y hoy se habla de que debe haber 25.000 genes.
que eso fue lo que pudieron identificar en este proyecto Genoma Humano. Pero se dieron cuenta cuando estudiaron el genoma humano que no solo había menos genes, sino que era muy complejo comprender cuáles eran los efectos de cada uno de estos genes, que no siempre, y quizás la mayoría de las veces, las manifestaciones fenotípicas no se deben a la expresión de un gen individual. ¿Sí? No pensemos que son como las características más simples que siempre estudiamos, o como los problemas estos de genética mendeliana, que fue muy interesante, obviamente, toda la genética mendeliana y que se puede aplicar para muchos casos. Fue la idea de la identificación que hace Mendel, de alguna manera, él no lo llamaba gen, pero hablaba de factores, de esta idea de que hay una unidad de información. Pero ¿qué pasa? Estos genes, además de tener alelos, o sea, de tener variaciones para cada gen, están en un genoma, son parte de un genoma, y ocurren evidentemente interacciones con otros genes. Esos genes no están solos y al expresarse, se expresan junto a otros genes y en ese conjunto van haciendo que surjan determinados fenotipos. ¿Qué quiero decir? En muchos casos, la mayoría de los rasgos se debe al efecto aditivo, incluso a veces aditivo, de diferentes genes. Cuando digo diferentes genes, no estoy diciendo diferentes alelos, estoy diciendo diferentes genes. Genes ubicados en distintos cromosomas, distintos loci. ¿Sí? Cada uno tiene su locus, su lugar. Es un gen con posibles alelos, cada uno. Pero estas características y muchas características, muchos rasgos, son determinados, no sé si saco la palabra determinados para no hablar de determinación, son influidos por la sumatoria de los efectos de estos genes. Estamos hablando ahí de poligenia. La mayoría de los rasgos son poligénicos. Y la mayoría de los fenómenos complejos que tienen que ver con lo humano, por ejemplo, manifestaciones que puedan tener que ver con la dimensión psicológica, al tener una vinculación con la genética, en general lo que hoy se piensa es que tienen que ver con el efecto de varios genes que se suman, o sea, son efectos poligénicos. Bueno, yo voy a ver si comparto alguna de las imágenes que usé en el teórico. Porque les quería mostrar, bueno, a ver si puedo. Ajá. Ahí está. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, acá lo que yo les mostraba en el teórico, no sé si lo vieron esto y si interpretaron la idea. Acá está representada la altura, ¿sí? Que es justamente una característica poligénica y que no solo es poligénica, sino además está fuertemente influenciada por el medio ambiente. No desarrollaremos la altura para la cual estamos preparados, digamos, genéticamente, si no tenemos, por ejemplo, una alimentación adecuada. Esto es más o menos claro. Fíjense, en la curva de la izquierda arriba se grafica una población. Se ha estudiado una población, se ha medido la altura y se la representa con este gráfico. Cada rango es un rango de 5 centímetros. La mayor cantidad de individuos está entre 1,70 m y 1,75 m.
esta característica es una característica de variación continua. ¿Por qué variación continua? Porque habrá personas que miden 1,75000, habrá otras que miden 1,75001, y así podemos encontrar siempre valores intermedios. Por eso no hay personas bajas, altas, de estatura media. Sí, nosotros podemos construir una división de ese tipo, pero es artificial porque en realidad la altura va variando en forma continua. En la curva de la derecha, observan ustedes que se han tomado rangos menores, ¿sí? Y entonces en la curva aparece ya como más fina en su dibujo. Ya no estamos acercando a lo que sería la curva teórica, que es la de abajo, donde tengo la distribución de la altura en función de la cantidad de personas, donde hay un valor máximo, ¿sí?, de personas con un valor medio de la altura. Y luego habrá personas que tienen más altura o personas que tienen menos altura. Este es un ejemplo típico de una herencia poligénica que se dice además es multifactorial. ¿Por qué? Porque influye también el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente es otro factor que está jugando, porque como decíamos, más allá de la carga genética que la persona tenga, se pone en juego la alimentación, por ejemplo, como característica más destacada. A ver, alguien ha pedido ingreso. Ahí está. Bueno. Entonces vuelvo a ver si comparto de nuevo la pantalla. Aquí, para características, entonces, como las que estábamos hablando, características de variación continua, como dábamos el ejemplo de la altura, que se distribuye con esto que llamamos distribución normal, no sé si alguno ha estudiado algo de estadística. A ver, ¿alguien quiere? Me detengo porque tengo que dar ingreso. Bueno, me voy manejando más o menos. Entonces, aquí tenemos lo que se llama efecto umbral para estas características poligénicas que además son multifactoriales, porque no solo están los factores genéticos, sino hay otro orden de factores que son lo que podríamos llamar en general los factores ambientales, tomando al ambiente en un sentido amplio. Para el ser humano, el medio ambiente no solo es la alimentación, la actividad física o la estimulación física que recibimos, sino son los vínculos emocionales, los factores socioculturales, socioeconómicos, en definitiva la cultura en la que nos desarrollamos. Todos estos aspectos están jugando. Y juegan también en la manifestación de nuestros rasgos y nuestras características. ¿Qué ocurre aquí en esta curva? Aquí, ¿qué estamos representando? Acá tenemos el número de individuos, pero acá tenemos la sumatoria de factores que predisponen, podríamos decir, para la aparición de un determinado rasgo o podría ser un trastorno de la salud. ¿Qué quiere decir? Si hay varios genes que están en juego, cada uno con distintos alelos, según el juego de alelos que me va tocando, me va favoreciendo o no la aparición de ese rasgo o de esa característica. O sea que acá se van acumulando factores. Habrá personas, digamos, en un valor medio, o sea que la mayor cantidad de personas tienen una cantidad de factores intermedia para esa característica. Otros tendrán muy pocos factores, o sea que están muy poco predispuestos a sufrir ese trastorno.
pero a medida que se van acumulando factores, y ahí podrían ser factores genéticos, o sea, determinados alelos, determinado juego de alelos, ¿sí? Ahí volví. Determinado juego de alelos que hacen que la persona sea más susceptible, esté más predispuesta a sufrir este trastorno. Entonces aquí aparecen en rojo dibujados los individuos que estarían sufriendo este trastorno. Son los que han acumulado esta cantidad de factores genéticos y ambientales para sufrir una determinada afección. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes del adulto, fundamentalmente. No la diabetes juvenil, que esa se debe a otras causas. En general, el paciente comienza siendo insulino dependiente. No, esta es la diabetes que se manifiesta cuando ya somos más grandes. ¿Es por qué? Y bueno, porque tenemos una carga genética, porque hemos vivido ya varios años y hemos ido sumando factores, por ejemplo, la obesidad, cierto exceso de peso, una vida sedentaria, a lo mejor comer inadecuadamente hidratos de carbono en mayor cantidad. Eso hace que se van sumando factores hasta que en determinado momento se manifiesta la enfermedad. ¿Sí? Entonces llegamos a la edad adulta, avanzada, a ser diabéticos. Pero eso ha sido el resultado de una suma de factores, donde hay factores genéticos, determinados alelos, y factores ambientales. Porque ustedes sabrán, o cuántas veces decimos, esta persona come cualquier cosa, no se cuida, etcétera, etcétera, pero no manifiesta este trastorno que sería esperable. Bueno, porque esta persona tiene bajos factores, baja cantidad de factores genéticos, entonces podrá desplazarse más en esta curva, pero no llegará a este rango. Como decimos, fumar es un hábito que favorece el desarrollo del cáncer de pulmón. Bueno, pero no todas las personas que han fumado muchísimo durante su vida desarrollan cáncer de pulmón. Bueno, porque a lo mejor tenía una predisposición genética muy baja para sufrir esa enfermedad, y por más que han sumado factores ambientales, no llegan a estar dentro del grupo que puede estar afectado por esta enfermedad. Este enfoque también puede ser aplicado a trastornos tan complejos como los psicológicos. ¿Sí? Puede haber una predisposición genética a sufrir determinados trastornos, pero si a lo largo de mi vida voy sumando, o sea, en mi historia personal, determinados factores, mi estructura psíquica se va constituyendo de una determinada manera, puedo en determinado momento llegar a sufrir algún trastorno de este tipo. Esa sería la idea que hoy se tiene en relación a la vinculación entre genética y psicología. Ustedes van a encontrar personas profesionales que digan que no hay ningún tipo de relación, esto ya lo saben, pero hay una cantidad de estudios que hablan de lo contrario. Y como sabemos, a veces hay hay muchas teorías, muchas explicaciones y, bueno, al menos debemos saber o estar informados que para muchas personas, para muchos científicos, la información genética que portamos también puede influir. Solamente al menos como para tenerlo presente y no descartarlo, más allá que en el marco teórico en que un profesional se desempeñe, esa dimensión no se tenga en cuenta. Está bien, es porque los marcos teóricos en los que nos desarrollamos
Y bueno, no dan una explicación completa de todos los fenómenos. Siempre dejamos dimensiones en el camino y vamos centrando el estudio en alguna de ellas. Por ejemplo, a lo mejor un genetista puede cometer un exceso determinista, como yo les decía recién, estos que buscaban los genes que determinan el alcoholismo. Sí, encontrar un gen que determina el alcoholismo es realmente una aventura que, diríamos, es un claro ejemplo de un reduccionismo biologicista, ¿sí? Porque evidentemente estamos hablando de un fenómeno muy complejo, donde hay cuestiones sociales, donde hay cuestiones de adicción a nivel psicológico, cuando debe haber también factores de adicción a nivel cerebral, y bueno, y ahí podrán jugar algunos genes a nivel cerebral, pero en todo lo otro tienen que ser un montón de cosas que se vayan sumando para hacer justamente llegar a este efecto umbral. O sea que por un lado tenemos las cuestiones, los trastornos, los rasgos, las características monogénicas, que se estudian, como ya lo vimos, con la genética mendeliana. Luego podemos estudiar, y ya más a nivel poblacional, porque acá tenemos que ver cómo estos genes de alguna manera se distribuyen en la población y aparecen individuos que van sumando estos factores, la herencia poligénica multifactorial, donde es importante entonces la suma de los efectos de distintos genes y además las cuestiones ambientales, diciendo siempre que los factores ambientales son de toda índole y para el ser humano no pensemos solo en el ambiente como se pensaría para otra especie. Nuestro medio ambiente es esencialmente sociocultural, que también influye en estas cosas. Bien. Perdón. Bueno, volviendo a las diferentes cuestiones que estábamos tratando, entonces decíamos herencia monogénica, herencia poligénica, herencia cromosómica. Entonces, ustedes saben que tenemos una determinada cantidad de cromosomas en nuestras células. Por algún lado tenía yo el cariotipo. Sí, bueno, ¿me siguen? Esto, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, alguna observación. ¿Van siguiendo? Porque, digamos, si no... ¿Alguna aclaración es necesaria? Profe, Dale. la poligenética también tendría que ver con la epigenética. No. Ahora vamos a hablar de epigenética. Y yo no estoy diciendo... Con el ambiente, digo. Está bien lo que decís. Sí, yo hablo de poligénico. O sea, el término más que no sería poligenética, sino poligénico. Claro. ¿Por qué poligénico? Muchos genes. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que hay un efecto sumatorio de todos estos genes y que el ambiente puede ser un factor importante que se vaya sumando. Pero inicialmente lo estamos, yo no digo que lo epigenético no juegue aquí, que después lo vamos a ver. Pero lo que yo estoy pensando aquí, perdón, si ahora leo el último chat que no pude leerlo. Lo que estoy pensando aquí es lo siguiente. Yo veo más el ambiente como una condición de posibilidad. ¿Sí? Sí. Por ejemplo,
ejemplo, si no tengo proteínas, si no tengo una alimentación adecuada, por más genes que yo tenga para crecer, no voy a crecer. Supónganse que mi sistema nervioso ha desarrollado genéticamente una red de conexiones, porque hay todo un desarrollo por el cual nosotros pasamos, y yo tengo toda una predisposición genética a poder desarrollar una serie de procesos mentales, podemos decir, desde el punto de vista genético. Pero si yo no soy estimulado por una educación adecuada, esa carga genética no va a jugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy hablando aquí de ambiente, estoy hablando en ese sentido. Puedo tener mucha facilidad para correr, pero si no entreno, no voy a ganar ninguna carrera. ¿Sí? Entonces, mi fenotipo se va constituyendo en esta relación entre medio ambiente como un factor que permite la expresión de las características y la información genética que yo tengo. Esa sería la idea de medio ambiente que estaríamos manejando ahora. No niego de que aquí también puede estar jugando el ambiente en una forma epigenética, pero ahí nos lleva a otro terreno que lo vamos a explicar después. ¿Qué consiste esta idea de la epigenética? ¿Sí? Más o menos Sí, la sí. respuesta sería Sí, sí, pensarlo de gracias. esa manera. Si la persona no se alimenta adecuadamente, por más que tenga genes para ser alto, no va a ser alto. Claro, claro. Bueno, yo les estaba mostrando el cariotipo. Acá no me fui. No. Acá. ¿Lo ven al cariotipo? En realidad son dos cariotipos. Sí, díganme ustedes si lo están viendo porque... Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Yo sigo adelante entonces. Bueno, acá tenemos representados en principio dos cariotipos. Bueno, ya lo vamos a ver en otra unidad. Es muy común a veces en biología, como en muchas disciplinas, hablar de lo masculino, de lo femenino, del varón o la mujer, como, digamos, ante todo en una concepción binaria del sexo y como en una concepción muy determinada del sexo. Bueno, hoy sabemos que, bueno, ya lo sabíamos hace mucho tiempo, pero hoy los nuevos enfoques y la nueva distinción entre las categorías de sexo y género, fundamentalmente, nos han llevado a darnos cuenta de la diversidad que no solo ocurre a nivel del género, sino también ocurre a nivel de la biología. Podríamos pensar entonces que hay un cariotipo característico del varón y hay un cariotipo característico de la mujer, si vale decirlo de esa manera. Pero evidentemente vamos a ver ahora que también hay otros cariotipos. O sea que aún si pensáramos en la determinación de un sexo cromosómico, como se lo llama, bueno, tendríamos un sexo cromosómico masculino y un sexo cromosómico femenino, si lo queremos llamar, o diría yo más bien un sexo cromosómico de un varón y un sexo cromosómico de una mujer, ya que lo masculino y lo femenino tienen que ver mucho más con la expresión del género y son cuestiones bien determinadas socialmente. Y acá estamos hablando de cuestiones biológicas. Bueno, ¿cuál sería entonces el cariotipo del varón, habiendo realizado esta aclaración? Bueno, 46 cromosomas es el número, podríamos decir, característico de nuestra especie, si bien hay individuos que tienen otro número, luego lo vamos a ver. Por eso hablamos de una herencia cromosómica.
46 cromosomas que, como ustedes saben, pueden ser agrupados de a pares y que a los 22 primeros pares se los denomina cromosomas autosómicos. Y hay un par que queda aparte, le podemos llamar cromosoma sexual. Algunos cuestionan también esta denominación. ¿Por qué? Por ejemplo, este cromosoma, el llamado cromosoma X, tiene un montón de características que es portador, que no tienen nada que ver con lo sexual, con la manifestación de caracteres sexuales, ni con la diferenciación de las gónadas, o cosas por el estilo. ¿Sí? Pero bueno, así se lo denomina en general, par de cromosomas sexuales. Y ahora, después vamos a ver por qué, cuando estudiemos desarrollo, vamos a ver por qué, porque fundamentalmente porque es el cromosoma Y, este cromosoma pequeño, es el que porta un gen que inicia el desarrollo a nivel embrional de los testículos, y si este cromosoma no está, por lo tanto no está ese gen, las gónadas se desarrollan como ovarios. Bueno, ¿a dónde íbamos con esto? Bien, y aquí tenemos el otro cariotipo que podríamos decir de una mujer en sentido biológico, lo estoy diciendo nuevamente, donde se observan los mismos 22 autosomas, la característica es idéntica, pero en el par de cromosomas sexuales hay 2 cromosomas X. Esto es lo que vimos cuando vimos herencia ligada al sexo, para aclararlo. Bueno, ahora, ¿qué estamos queriendo tratar? Es que a veces no es la herencia, se maneja por una modificación en el número de cromosomas. Hay una modificación en el número o a veces la estructura de los cromosomas. Hay una herencia cromosómica. O sea, que podemos tener, como seguramente lo tendríamos por aquí en el teórico, alteraciones, así llamamos alteraciones, a esa diversidad cromosómica, porque esperamos que haya una determinada cantidad de cromosomas, alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Y si quieren sacar el término alteraciones, lo podemos sacar. Son otras fórmulas cromosómicas. Hay otra cantidad de cromosomas o otra estructura de los cromosomas. Ahora, evidentemente, alterar el número de cromosomas, pensemos que un cromosoma es portador de muchos genes. Un cromosoma puede tener 400 genes, o hay algún cromosoma más grande que puede tener hasta 4000 genes. ¿Sí? Están distribuidos los 25.000 genes en los cromosomas. Aunque sea un cromosoma pequeño, con 21, perdón, no 21, quiero decir, aunque sea un cromosoma pequeño, con 400, 500 genes, estamos hablando de mucha información para muchas características. Entonces, lo que se observa es lo siguiente. Puede faltar un cromosoma, puede sobrar un cromosoma, o sea, podemos encontrar personas que en cambio de tener 46 cromosomas tienen 45. O podemos encontrar personas que en cambio de tener 46 cromosomas tienen 47. Por eso se llama a esto monosomía o trisomía. Trisomía, obviamente, cuando hay un cromosoma más, porque es alguno de los cromosomas que tenemos ahí en el cariotipo, y se dice trisomía porque hay 3 cromosomas de un determinado tipo, ¿sí? Eso hace que haya 47 en total. Y monosomía, ¿qué quiere decir? Cuando de un par de cromosomas hay un solo representante. Ahora vamos a hablar de esto de la monosomía y de la trisomía. Otra posibilidad es la
alteración cromosómica estructural es cuando un fragmento, por ejemplo, de un cromosoma se rompe y se pierde. Entonces hay un cromosoma con un pedazo menos, pero en ese pedazo hay muchos genes. Puede ser a veces que un fragmento se rompe, pero luego se pega, o se pega en otro lado, en otro cromosoma, y eso se llama traslocación, o se pega en el mismo cromosoma, pero se pega en una dirección inversa, con lo cual puede generar algún problema de lectura. Bueno, alteraciones en la estructura de los cromosomas. O a veces un material que se duplica. La duplicación no sería tan grave, porque podríamos encontrar varias copias. A veces, depende de qué gen, esto puede traer problemas. Pero sí, por ejemplo, una delesión es la pérdida de una cantidad importante de cromosomas. Lo que pasa es que aquí no podemos describir cuadros determinados porque esto es como un hecho accidental. Entonces podemos encontrar que alguien tiene una alteración cromosómica. A lo mejor si estudiamos a determinadas personas o nosotros mismos, podemos encontrar que a lo mejor tenemos alguna alteración cromosómica, alguna variación. Y que ese tipo de variación no genera un trastorno muy grande o muy evidenciable. ¿Sí? Volviendo a lo del número, yo hablaba de que había monosomías y trisomías, y que monosomía es cuando te toca un solo cromosoma de un par. Bueno, ¿qué se ha visto? No se conocen individuos que para los 22 autosomas, si quieren volvemos acá al cariotipo, o sea, no hay individuos que tengan un solo cromosoma de estos 22. No hay individuos que tengan, qué sé yo, un solo cromosoma, este es el número 6, el par 6. No hay individuos que tengan un solo 6 o que tengan un solo 12. ¿Sí? Parece ser que te falte un integrante del par de un autosoma, de un par autosómico, hace que ese embrión que se está generando no sea viable. Que le falte un cromosoma entero del par autosómico hace que el embrión no sea viable y se produce un aborto espontáneo. Entonces no son viables las monosomías para los cromosomas autosómicos. La monosomía que se observa en nuestra especie es referida a los cromosomas sexuales. ¿Y cómo se ve? O sea, ¿qué es lo que falta? Falta el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, encontramos individuos personas que tienen un solo cromosoma X, integrando lo que sería este par. O sea, en realidad tienen 45 cromosomas. Tendrían un X solo, no dos X. ¿Sí? A esa monosomía se le ha llamado síndrome. Genera algunas alteraciones, algunos trastornos. Podríamos encontrar que a lo mejor en algún caso esos trastornos no son tan evidentes, pero sí, por ejemplo, produce infertilidad, falta del desarrollo a nivel biológico de los caracteres sexuales, ¿sí? Hay un trastorno en ese sentido. Entonces lo llama síndrome de Turner. Es una monosomía del par de cromosomas sexuales. Hay un solo cromosoma sexual, falta el Y. En realidad el Y es un cromosoma pequeño que no tiene información muy importante. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la homología con el X? Entonces, que te falte el Y parece ser, no es tan grave y se puede dividir, se puede desarrollar. No así que te falte alguno de los otros 22, o sea, algún integrante de estos pares. Ni que te falte un X. No hay ningún desarrollo
de un embrión para llegar a partir de tener solo el Y y faltarle el X. O sea que la única monosomía que podemos relatar es con la falta del cromosoma Y. Con respecto a ver si volvemos acá, con respecto a los otros cromosomas, a los autosomas, sí encontramos algunas trisomías, ¿sí? Con respecto a los autosomas, ¿me siguen? Encontramos alguna trisomía. Las trisomías que se observan en los autosomas son del cromosoma 13, del cromosoma 18 y del cromosoma 21. Esas son las trisomías que están descritas. La del cromosoma 13 y el cromosoma 18 generan muchas alteraciones en el desarrollo y si bien la persona puede llegar al nacimiento, no vive mucho tiempo. En cambio, como todos sabemos, la trisomía 21 genera lo que se conoce como síndrome de Down, pero sí las personas con síndrome de Down pueden vivir mucho más tiempo, tienen una menor, hoy en día tienen una menor expectativa que otros individuos, expectativa de vida, digo, pero pueden desarrollar una larga vida. Fundamentalmente ahora, bueno, ya hace muchos años, por el desarrollo de los antibióticos, si no tenían cierta sensibilidad inmunológica y eran más sensibles a las infecciones, con el desarrollo de los antibióticos, ya hace mucho tiempo extendió la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down. Ahí hay una trisomía de un autosoma. Hay 47 cromosomas con 3 cromosomas 21. Y luego podemos encontrar trisomías en los cromosomas sexuales, en el par sexual. Por ahí son menos conocidos, ¿por qué? Porque son menos identificables, ¿sí? O sea, a lo mejor algunos rasgos, incluso en algunos casos se los llama síndromes, y algunos discuten si realmente es correcto denominarlo síndrome, porque en definitiva sería parte de esa diversidad que hablábamos antes. Por ejemplo, la trisomía X y Y, o sea, tener dos cromosomas Y no estaría generando grandes alteraciones o diferencias estructurales o de comportamiento. Incluso en muchos casos pasa totalmente desapercibido, que es una trisomía, hay 47 cromosomas. Otra trisomía que sabe también no generar grandes dificultades es la trisomía XXX. ¿Sí? Trisomía X, 3 cromosomas X. Sí, la trisomía que genera algunas dificultades, pero que no necesariamente se pueden apreciar a simple vista. Hay algunos rasgos distintos, identificables, quizás alguien que conoce del tema, que está entrenado puede distinguirlo, pero si no, no, que es la XXI, lo que se llama el síndrome de Klinefelter. Ahí lo que hay, evidentemente, es un cromosoma X de más. Ahora, fenotípicamente podríamos decir que es un varón por tener cromosoma Y. ¿Sí? Puede tener mayor altura, alguna variación en la forma del cuerpo, algún tipo de retraso cognitivo, bueno, falta de maduración de las gónadas, o sea, de los testículos.
infertilidad, pero son rasgos que no necesariamente pueden ser apreciados, y a lo mejor vemos una persona con un síndrome de Klinefelter y no nos damos cuenta necesariamente, ¿no? Así como si estamos más habituados a distinguir a alguien que tiene síndrome de Down por las características que tiene y por cómo lo conocemos, ¿sí? Bueno, estas son alteraciones de orden cromosómico. Entonces hablamos o variaciones, en algunos casos podríamos decir son simplemente variaciones que generan, bueno, la diversidad que existe entre los seres humanos. Teníamos entonces cuestiones de orden monogénico, poligénico y cromosómico. Esa era una de las cuestiones que teníamos para la clase de hoy. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta. La idea es seguir ahora con epigenética. Si ustedes me lo dicen, o sea, el tema que queda por desarrollar, que lo podemos abordar en media hora, es epigenética. Si quieren, ¿alguna pregunta? No. Bien. Bueno, vamos hacia lo que planteaba la compañera, la importancia del medio ambiente. La importancia del medio ambiente. ¿Cómo juega el medio ambiente en la manifestación de las características? ¿Y qué han encontrado? Que más allá de ese factor condicionante del cual hablábamos antes, que claro, si no tenemos alimentación no podremos crecer bien por más que tengamos genes para ser altos. Quizás podemos tener genes que nos predispongan a ser muy buenos en los análisis matemáticos, pero si no somos estimulados para, a través de la educación, para estudiar matemáticas, y bueno, nunca lo desarrollaremos. Eso sería cómo juega el ambiente en la facilitación o en la mediación de la expresión de las características genéticas. Hay una información genética contenida en una secuencia de bases que permite la síntesis de proteínas que cumplen determinadas funciones y a través de esas funciones aparecen o se manifiestan características. Por ejemplo, como decíamos, y repito, para sintetizar esas proteínas necesito aminoácidos, si no tengo una dieta adecuada de aminoácidos, no se va a expresar esa característica. Si es que necesita la expresión de muchas proteínas, ¿no? Bien, ¿qué es la epigenética? La epigenética son los cambios que ocurren en la expresión de la información génica. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver más en la unidad siguiente cuando veamos desarrollo. En las células de nuestro organismo, células que se han, como ustedes saben, especializado para cumplir determinadas funciones. Tenemos neuronas, tenemos células musculares, células glandulares, células epiteliales, hay una cantidad de células. Todas esas células tienen el mismo genoma. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, porque todas derivan, lo vamos a ver en la clase que viene, del cigoto. ¿Sí? Y del cigoto todas se multiplicaron por mitosis. Quiere decir que la mitosis asegura la constancia genética y todas las células de nuestro cuerpo, tienen la misma información genética. Ahora bien, nuestras células son distintas entre sí.
¿qué está pasando? ¿Por qué las células de nuestro organismo durante el desarrollo van apareciendo distintas? O sea, es muy distinta una célula, una neurona de una célula muscular. Sin embargo, tienen el mismo genoma. Bueno, son distintas porque expresan distintos genes. Le voy adelantando algo que hablaremos luego en desarrollo. Hay genes que se expresan en todas las células. Son los genes, algunos les llaman genes de mantenimiento. Genes que están en todas las células porque hay estructuras básicas que toda célula tiene. ¿Sí? Y esos genes son necesarios para la vida celular. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El ciclo de Krebs lo tienen que llevar a cabo todas las células. Entonces tiene que tener las enzimas para el ciclo de Krebs. Esos genes que codifican para las enzimas de la glucólisis o del ciclo de Krebs, esos genes tienen que estar expresándose en todas las células. O sea, ¿qué quiere decir que están expresándose? Que se transcriben y luego se traducen. Pero hay genes que no. Hay genes que en algunas células está, decimos, reprimido, que no se expresa. Y otros genes que sí se expresan y que a lo mejor están reprimidos en otras células. A esos genes se les llama genes de lujo. Son los genes que se pueden prender o apagar, decimos. Se pueden encender, como ahí en el teórico le da el ejemplo de una llave de luz. Yo prendo o apago la luz. Hay genes en las células que se prenden o se apagan. Entonces, ¿qué quiero decir? Comparando, vamos al ejemplo de la neurona y la célula muscular. Hay un conjunto de genes del genoma, los de mantenimiento, que están activados en las dos, están activos, se expresan. Pero hay un conjunto de genes que algunos, los genes de lujo, ¿sí? Lo que llamamos genes de lujo, los otros eran los genes de mantenimiento. Los genes de lujo, hay genes que se expresan en la célula muscular y le dan las características, por ejemplo, las proteínas contráctiles necesarias para la célula muscular y se expresan en la célula muscular. Y en la neurona, y probablemente en la neurona no se expresen. O sea, podemos decir, se están expresando en un lugar y están inactivos en el otro. Y al revés, qué sé yo, los receptores para los neurotransmisores son proteínas. Entonces esos genes están activos en la neurona y a lo mejor están inactivos en la célula muscular. O sea que las diferencias que se establecen entre las células se debe a que las células tienen determinados genes encendidos y determinados genes apagados. ¿Sí? No se expresa lo mismo en todas las células. Las células tienen todas la misma información genética, pero no expresan lo mismo. Hay una parte que sí, el mantenimiento, pero después hay otra parte que las vuelve especiales, que es encendido o apagado en este proceso de desarrollo que veremos en la clase, al menos en parte en las clases siguientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando un gen se prende o se apaga? Y bueno, ahí se comienza a hablar de mecanismos que podrían modificar al ADN o a las proteínas sin modificar la secuencia. O sea, no se modifica la secuencia de bases, lo que llamamos información genética. Por eso se habla de epigenética, como una capa encima de la genética. No se modifica la secuencia, lo que se hace se modifica el ADN o se modifica las proteínas que están unidas con el ADN, que se llaman histonas en la cromatina, para modificar la expresión de los genes. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que se describen?
se unen grupos químicos al ADN. Un grupo químico que se une mucho, lo van a escuchar nombrar, recuerden, metilación, porque metilación viene del grupo metilo. Metilo, que es en química, no importa esto, carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 3, eso es metilo. Se unen grupos metilos en la base citosina, fundamentalmente, o sea, se la metila. Cuando una región, un gen o la región relacionada con ese gen está muy metilado, ese gen se apaga. La metilación apaga los genes. Puede haber otros grupos químicos que los activen, pero no vamos a hacer tantos ejemplos. Pero digamos, se pegan grupos químicos a las bases, no se modifican las bases, no se cambia una base por otra, no se cambia la secuencia, la información sigue siendo la misma, pero se están pegando grupos que hacen que ese gen se apague, o grupos que hacen que ese gen se encienda. Eso es un mecanismo epigenético. Y ese mecanismo, ese proceso, es reversible. O sea que en el desarrollo, a través del proceso de desarrollo, cuando a partir del cigoto se va formando el embrión, luego se va produciendo el feto, luego del feto son muy importantes los 2 primeros años de vida, ahí se ponen en juego estos mecanismos que aprenden y apagan genes. Otro mecanismo importante es grupos químicos que se unen a las proteínas, a las histonas, que forman la cromatina. ¿Y qué hacen estos grupos? Logran que, por un lado, puede ser que la cromatina se condense más según qué grupo se une, y si se condensa más, ese gen queda como apagado. ¿Sí? El gen se apaga, porque al estar tan apretado con las proteínas, no hay forma de copiarlo, no hay forma de transcribirlo. O puede haber otros grupos químicos que unirse a las proteínas y hacen que este ADN se desenrolle, se vuelva menos compacto y esté disponible para ser transcripto. Estos dos mecanismos, después hay uno tercero, pero no nos interesa tanto, porque lo que quiero entender es que se entienda es el concepto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando de alguna manera el ADN, modificándolo, pero no en su secuencia, modificándolo en su estructura para que no pueda ser transcripto, o modificando a las proteínas con grupos químicos que se unen, modificando las proteínas para que la cromatina quede más compacta o más laxa. Cuando quede más compacta, esos genes no se van a expresar; cuando quede más laxa, se van a expresar. Estos mecanismos que se ponen en juego durante el desarrollo, pero que van a estar presentes toda la vida. Durante el desarrollo, cuando digo desarrollo embrionario, fetal, primeros 2 años de vida, donde ahí se van produciendo los diferentes cambios en la célula y se van organizando los tejidos y se van estableciendo las conexiones, son etapas muy importantes de la vida. Y se van generando estos patrones de metilación, de unión de otros grupos, estos patrones epigenéticos, que, como les vuelvo a decir, no modifican la secuencia de bases, sino que lo que modifican es que los genes se enciendan o se apaguen. Entonces estamos como si tuviésemos un gran llavero, quise decir tablero. Imagínense que el núcleo es como un tablero con un montón de llaves, entonces bueno, hay genes que están siempre prendidos, esos son los de mantenimiento. Y hay otros que se los puede ir prendiendo o apagando en cada una de las células, para que la célula sea diferente y manifieste determinadas características. ¿Sí?
hay estímulos que producen eso. Por ejemplo, una sustancia liberada por otra célula actúa en otra célula haciendo que esa encienda un gen o lo apague. O una hormona liberada por otra parte del embrión actúa sobre otro grupo de células, ¿sí? Y va y quiere ir, como les decía, prendiendo o apagando genes, ¿sí? Entonces, tenemos en cada célula ese gran tablero con un montón de llaves, si son 25.000 genes, piensen 25.000 llaves. Bueno, algunas están siempre encendidas, otras acá estarán siempre apagadas, otras las vamos prendiendo o apagando. Y así se va desarrollando el organismo y van apareciendo las características. Ahora bien, esos procesos pueden ser reversibles. Ese gen que hoy se apagó, mañana se puede encender. O ese que se encendió, mañana se puede apagar. Y el medio ambiente sabemos que juega en esto. Y ahí viene la acción del medio ambiente que analizamos en la epigenética. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si una madre sufre durante el embarazo un proceso de mucho estrés, produce un cambio hormonal en su organismo. Ese cambio hormonal puede afectar el desarrollo del embrión o del feto, según el momento en que estemos, y puede hacer que ese gen que se tenía que encender en ese momento no se encienda y quede apagado. O que a lo mejor vayamos a una situación intermedia. Si iba a estar totalmente expresándose, comienza a estar un poco más metilado y se expresa menos. En cambio, de prenderlo o apagarlo totalmente, lo dejé medio apagado, o sea que se expresa menos. Ese patrón de metilación, ese patrón de modificación epigenética, se va a heredar en las células. Las células ahora estamos en el desarrollo, se multiplican por mitosis. Las células hijas van a tener entonces un patrón distinto a lo esperado si la madre no hubiese sufrido ese proceso de estrés durante el embarazo. Entonces, ese proceso de estrés afectó la regulación de la expresión génica en el feto. Y ese niño va a tener esa expresión génica a lo largo de su vida. ¿Podrá modificarla? Podrá modificarla. Se puede modificar porque es reversible el mecanismo, pero se mantiene, tiende a mantenerse. Entonces, a lo mejor ese niño tiene problemas de aprendizaje a los 4, a los 5, a los 6 años, problemas de manejo del estrés, a lo mejor por situaciones vividas en su desarrollo intrauterino. También son muy importantes los primeros 2 años de vida. Durante ese momento todavía se están regulando estos mecanismos de encendido y apagado. Un niño maltratado durante esos primeros años puede sufrir modificación en la expresión de sus genes. O un niño que no ha podido establecer vínculos con su figura materna. Eso puede modificar la expresión de genes. Genes que sirvan para qué? Bueno, para receptores, por ejemplo, para receptores de determinados neurotransmisores. Son pequeños cambios sutiles que van ocurriendo a nivel del sistema nervioso. No pensemos en una gran modificación, en una modificación anatómica, en una malformación, en algo que a lo mejor pueda ser detectable por un estudio por imágenes. A lo mejor son pequeñas modificaciones. A lo mejor es
un receptor más sensible o, o menos cantidad de un receptor. Si ese gen está medio apagado, va a haber menor cantidad de ese receptor. Entonces, cuando se libere ese neurotransmisor, va a tener menos efecto. ¿Sí? Todo esto está regulado por este proceso epigenético que se ha observado, y esto es lo más interesante, que puede ser modificado por la experiencia, por los vínculos, por las relaciones de carácter emocional, por el cuidado. Por ejemplo, se ha estudiado incluso en animales, también se han visto estos mecanismos con el cuidado de las crías, como la diferente actitud, podríamos decir, de cuidado de la madre genera diferente metilación. En los humanos esto no se puede realizar así como experiencia, obviamente. Por eso a veces se recurre a modelos animales. Pero los cambios en la metilación, los cambios en los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes, se producen en función de cuestiones ambientales y en el ser humano en relaciones que tienen que ver con los estados emocionales. Decíamos de la madre, en el desarrollo intrauterino, el desarrollo prenatal, y en los primeros 2 años de vida parece ser un periodo muy significativo, además, como es lógico pensarlo, en el accionar de estos mecanismos y en la modificación de los mismos, que pueden repercutir en etapas posteriores de la vida. Porque esas modificaciones se hacen más o menos permanentes y se van heredando por mitosis en las líneas celulares posteriores, o sea que se mantienen en la adolescencia o en la edad adulta o en la infancia. Bueno, esto más o menos se pudo entender algo de esto de epigenética y cuál es la diferencia que yo les planteaba con lo anterior. El medio ambiente como posibilidad para el desarrollo, la buena nutrición, la buena estimulación. La estimulación puede provocar un cambio epigenético. Sí, decíamos, puedo tener habilidades innatas genéticas para el desarrollo de ejercicios de matemática, pero si yo nunca estudio matemática, nunca me estimulan con eso, no voy a resolver ejercicios de matemática. Como no voy a practicar un deporte si no me entreno y si no me estimulan para esa actividad. ¿Sí? El medio ambiente entonces se vuelve necesario para la manifestación de las características genéticas. A veces es una condición de posibilidad. No podré crecer si no tengo proteínas. No podré crecer si no tengo la energía suficiente que la alimentación me tiene que dar, o no tengo los aminoácidos necesarios. Pero además, lo que puede hacer ese medio ambiente es modificar la expresión de genes, hacer que haya genes que se enciendan, genes que se apaguen, o genes que, en definitiva, puedan trabajar o no trabajar, expresarse o no expresarse. Y ahí es mucho más significativa la acción del medio ambiente, porque yo le puedo dar toda la proteína necesaria, pero si en ese niño no se expresan los genes necesarios para crecer, no va a crecer. ¿Sí? Y ahí está jugando el medio ambiente. Ahí está jugando el medio ambiente regulando la expresión de la información genética por mecanismos epigenéticos que están como por encima de la secuencia de las bases. La secuencia de las bases se conserva. Lo que hacemos es modificar con grupos químicos el ADN o las proteínas para que se exprese o no se exprese determinados genes. No sé, espero algunas preguntas de ustedes. Los que llegaron un poco más tarde, bueno, estuvimos hablando antes de la distinción entre herencia monogénica
herencia poligénica y herencia cromosómica. Esos fueron los temas que tratamos al principio, porque lo digo porque hubo alumnos que ingresaron más tarde. No sé, los escucho preguntas de ustedes, qué les sugiere esto, si más o menos lo entienden o advierten de qué se trata, etc. Bien. ¿Alguien ha contestado? Sí que lo ha entendido. Pero a lo mejor alguna duda. Bueno, también aquí Rocío contesta. Esta es la idea. Yo no quiero transmitir ideas en el sentido de la importancia de la genética, la determinación de la genética. Yo no creo que la genética sea determinante, no es que sea determinante, pero no la podemos olvidar, porque es parte, o sea, yo creo que el error a veces cuando uno escucha es, no, pero lo genético no tiene que ver. Usted recibe un paciente tiene una carga genética, tiene una historia genética, aparte de la historia personal. Bueno, esa carga genética está jugando. Yo sé que ustedes como psicólogos no van a intervenir sobre esa carga genética, tampoco lo va a hacer un médico, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, cambiar el genoma, son esas las terapias genómicas que se plantean, pero son cosas de ciencia de ficción por ahora. ¿Sí? Es muy poco lo que se puede hacer, a lo mejor para hacer algún cambio genético en el genoma de un descendiente. Eso es medio ciencia ficción. Claro, pero al menos sabemos esto que hablábamos antes de la predisposición. Hay personas que tienen predisposición, ¿sí? Susceptibilidad, y eso se debe a una carga genética. Ahora, que esa característica se manifieste, yo puedo tener susceptibilidad para la depresión, pero a lo mejor los eventos que ocurren durante mi vida no me conducen nunca a la depresión. Alguien puede tener predisposición, salgamos de lo psicológico, como decíamos para la diabetes, pero si esa persona se cuida, realiza actividades físicas, come adecuadamente, y probablemente nunca sea diabético. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta que no solo es la información genética, y por eso el proyecto Genoma Humano de alguna manera no dio todo el resultado que esperaban. Sí, da mucha información, pero la expresión de la información genética es muy compleja. No solo tenemos que saber las secuencias de los genes, que puede ser interesante, por supuesto siempre hay problemas éticos de por medio, porque en definitiva la información genética que cada uno de nosotros posee es de nuestra privacidad, porque en el mismo sentido, si alguien conoce nuestra información genética, pueden darnos un empleo o no darnos, bueno, cosas de ese tipo, por eso hay toda una cuestión ética muy importante. Pero más allá de eso, todo el proyecto Genoma Humano con el conocimiento de la información genética tiene su limitación. ¿Por qué? Porque la información genética además tiene que expresarse. Y ese proceso de expresión tiene que ver con un montón de condicionamientos, con el condicionamiento ambiental como medio de posibilidad, pero además con el medio ambiente actuando a nivel de la expresión de los genes, regulando la expresión de los genes, generando marcas en el ADN, marcas que impiden que ciertos sectores del ADN, aunque estén ahí, aunque esa información esté ahí, no se lea, no se exprese. ¿Sí? Bueno, esa sería la idea central. Yo por el momento, hoy no tengo más nada que decirle, ahora ya voy a habilitar el foro de la clase que viene. A ver, no alcancé a leer el último. Con respecto a lo del ambiente, en la herencia poligénica. Sí, claro, sí, no sé, es un estimulador, me dice, para que se exprese, para que se manifieste. Claro, de alguna manera yo lo veo como una condición de posibilidad. Si tenemos un determinado medio ambiente,
yo digo por lo que pregunta Antonella, tengo un determinado ambiente que me permite, un ambiente enriquecido, que me permite el desarrollo, si tengo los genes me voy a desarrollar. Ahora, o sea, no digo que sea tan lineal, al menos tengo la condición de posibilidad de hacerlo. Pero lo que digo es que también el medio ambiente puede jugar en la expresión de mis genes. Si yo puedo tener genes y puedo tener las condiciones para desarrollarme, pero no desarrollo esas características porque alguna característica ambiental durante mi desarrollo hizo que ese gen no se exprese o se exprese menos. Por eso es tan importante la historia de cada uno de nosotros, y esa historia de alguna manera también va quedando registrada en nuestra información genética. ¿Sí? Bueno, yo les decía, voy a subir el foro, ya lo tengo hecho, lo voy a habilitar ahora. Si es que no está habilitado, debo responder el foro de la clase anterior, que todavía no tuve tiempo, pero al principio hablamos de los problemas de genética y yo ya los leí y les señalé algunas cuestiones, pero en general está todo bastante bien. La clase que viene vamos a comenzar con desarrollo, o sea, un pantallazo en general de lo que es el desarrollo del ser humano, y nosotros luego nos vamos a abocar a la etapa que va desde la fecundación, digamos, al nacimiento, porque en materias posteriores ustedes abordan otras etapas de la vida. Entonces, en ese momento, bueno, analizaremos qué pasa con el embrión, con el feto, qué pasa con esto de la epigenética, bueno, las diferentes etapas dentro de ese periodo y alguna referencia a las otras etapas de la vida también. Al desarrollo del sistema nervioso, fundamentalmente, que es uno de los temas que más vamos a abordar dentro, no vamos a hablar del desarrollo de otros temas, sí, por ejemplo, también de las estructuras genitales, internas y externas, cómo se desarrollan, y ahí vamos a retomar entonces lo del cromosoma Y que decíamos hoy, de ese gen que posee el cromosoma Y, que induce el desarrollo de la gónada testículo, que si el Y no está, se desarrollan los ovarios. Bueno, esos serán los temas de la clase que viene. Con respecto al texto de desarrollo, alguien me pregunta por allí, a ver, tenemos dos capítulos, tenemos un capítulo de un libro de psicología del desarrollo de Berger y dos capítulos de Solomon. Y luego tenemos un artículo referido a epigenética. Estos capítulos, ustedes traten de leerlos en función del temario que aparece en el programa y de la clase teórica. La estaremos. También vamos a hablar de gametogénesis. Por eso hay dos capítulos de Solomon. O sea que vamos a subir dos clases teóricas. Una referida a la formación de las gametas y otra al desarrollo. Ahí le vamos a ir marcando las ideas principales, porque ustedes en el libro, en el Solomon, por ejemplo, o en Berger es un poquito más recortado, pero en Solomon pueden tener mucha información adicional. Como es un texto de biología general, por ahí habla de otros animales, de otras especies. El desarrollo se ha estudiado mucho en otras especies, por el tamaño de los embriones, etcétera, pero nosotros nos vamos a referir a lo humano. Entonces ustedes ahí busquen siempre cuando se refiere al desarrollo del ser humano. ¿Sí? Tenemos dos capítulos de Solomon, uno más para gametogénesis, otro para desarrollo, y el Berger, que es un libro escrito por una psicóloga, digamos, una psicología del desarrollo. Bueno, ahí tiene aspectos, digamos, un poco más entendibles, creo. Por eso también lo ponemos. Bueno, por mi parte, con esto terminamos. Y como les decía, ahora voy a abrir el nuevo foro. Traten de responderlo, siempre es importante, porque es una forma de seguir conectados y de que ustedes sigan conectados con el cursado de la asignatura. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Va a subir la bibliografía a la carpeta de bibliografía?
Sí, tengo que escanear todavía un libro, el Verge, los otros ya lo tengo, o sea que mañana estaría subiendo ya la bibliografía y el jueves o viernes estaría subiendo las clases teóricas y la guía, porque la estamos modificando, la que teníamos el año pasado. O sea que durante la semana, yo creo que ya mañana o esta tarde puedo empezar a subir bibliografía de la unidad número 4. Vale, ¿Sí? Y de acá a fin gracias. de semana estará completo. ¿Eh? Bueno, nos seguimos viendo entonces. Hasta la próxima.